Va a hacer el acto inaugural de una manera formal el profesor Dámaso López, vicerrector de la Universidad Complutense. Muchas gracias, Antonio, vicerrector y amigo, no solo. Les doy la más calurosa bienvenida en nombre del rector, el doctor Oyache. Bienvenidas y bienvenidos a los presentes y a los telemáticamente presentes. Es un placer estar aquí y es un privilegio estar en esta facultad. Hola a todos también, vicedecano, compañeros y todos los que habéis hecho posible esta quinta jornada de cooperación y ayuda al desarrollo, trabajando juntos para el hambre cero, que es el objetivo 2 de la Agenda 2030. 4 hectáreas de producción de moringa oleífera. Nosotros mismos plantamos la moringa, la cuidamos, la cortamos, las hojas de moringa se hacen en polvo de moringa y ese polvo de moringa oleífera se distribuye 10 gramos al día a 3.000 niños y niñas con síntomas de malnutrición crónica. También desparasitamos 2 veces al año, cada 6 meses, contra parásitos intestinales con albendazol. Bueno, también evidentemente toma de indicadores, peso y talla, y con programas como el Antro Plus, el Antro, y esto de aquí es lo que hace que podamos exponeros los detalles que os ha dado Marisa. Diagnóstico y tratamiento, y en el caso de diagnósticos graves lo derivamos a sistemas hospitalarios de Madagascar. Nosotros no sustituimos a los sistemas públicos. Y después, tratamiento en caso de test del apetito positivo con Plumpigasi y con Plumpinat. Bueno, pues son las fotos que yo os decía, con buenos hábitos. La educación es la base para luchar contra la malnutrición. Y una educación y una sensibilización. Aquí tenemos el complemento nutricional de moringa oleífera, que es originario de la India, pero que nosotros lo estamos utilizando mucho, como veis, en Madagascar. Aquí tenemos la plantación. Aquí tenemos el riego de la moringa, cómo se recogen las hojas de la moringa, la recolecta, cómo se seca la moringa oleífera, cómo se mete en polvo y se almacena. Son sacos de 500 gramos de moringa oleífera que se distribuye en los centros y en las cantinas escolares. Diagnóstico de nutrición, pues con el medido, con el perímetro braquial, con la talla, con el peso. Después tenemos el tratamiento de desnutrición con el famoso RUFT, que es bueno, lo que distribuyen pues mucho típicamente las Naciones Unidas en todo su proyecto de lucha contra la malnutrición crónica y aguda. También el Plumpinat, que también es muy conocido en todas las prácticas y proyectos de malnutrición, a base de harina de cacahuete. Y después, pues nosotros hemos creado, y saludo a Laura Martín Rubio, que fue una voluntaria que la veo aquí, que fue la que nos ayudó durante muchos meses, voluntaria de agua de coco en Madagascar, y creamos este tratamiento Plumpigasi con tubérculos, con cacahuete, con aceite de moringa, en fin, todo lo que era básico y de actualidad en Madagascar, según las épocas del año. Con esto de aquí hicimos este Plumpigasi que sustituye al Plumpinat, que es muy caro y se comercia, pero es muy caro de la compra. Entonces, la equivalencia del Plumpinat, nosotros hemos creado el Plumpigasi. Como veis, todos los nutrientes y todo muy bien. Aquí también veis todos los nutrientes. Y después, proyecto contra la atención integral de la mujer. Vamos a ver, esto es importante. Esto es nuestro programa que se llama el CAIF, porque hemos creado este programa integral de empoderamiento y de la mujer y de acompañamiento en tratamientos de mujeres y sus hijos con detección de malnutrición severa. Deciros que el 49% tienen una edad comprendida entre 20 y 29 años. Son mujeres muy jóvenes. El 41% viven solas, es decir, el padre no existe. Son familias monoparentales, son mujeres que han tenido un embarazo muy joven, un embarazo precoz, y evidentemente la responsabilidad del padre no existe mucho en Madagascar y se encuentran solas, y después viene un segundo, un tercero, un cuarto hijo o hija. Después, el 73% de estas mujeres no realizan un trabajo estable remunerado. Deciros que el salario mínimo medio de personas que hagan un trabajo un poco
no estable, sería de yo diría unos 15, 20 euros al mes. El 45% tienen que hacer frente al pago mensual de su vivienda, que es alquilada, y de todos los menesteres y todos los evidentes, los gastos que acarrea una familia, los hijos, etcétera. Y el 77,6% de estas madres presentan un estado malo de salud en general. Estas son las mujeres que están aquí, que veis en la foto, que es nuestro proyecto de Centro de Atención Integral a la Mujer. Entonces, trabajamos en 3 ejes. Trabajamos primero en la promoción de la salud comunitaria, mucha educación y mucha sensibilización. Participación comunitaria de las personas que viven cerca y dentro de la comunidad en la que trabajamos, en este caso en el barrio de Ancalica, que es un barrio donde está la Escuela de las Salinas y es conocido en la ciudad por la explotación laboral infantil y sobre todo de mujeres en la recogida de la sal. Y entonces trabajamos en ejes como la educación, la estima y la reinserción laboral. Aquí tenemos a estas madres y estos niños tan maravillosos, una foto preciosa. Bueno, talleres de alfabetización, de matemáticas, bueno, muchas bases para que estas mujeres puedan ser autónomas. El día de mañana aquí las tenéis aprendiendo las bases y la alfabetización. Aquí están escribiendo, en fin, todo lo que les va a permitir el día de mañana ser unas mujeres autónomas. Aquí tenemos la foto dándole de beber a su niño. Aquí fijaros las comidas que damos en este CAIF. En este caso es maíz, pero son siempre comidas muy, muy ricas y muy importantes porque este centro, ya digo, que estamos luchando contra la malnutrición. Son comidas muy enriquecidas. Aquí tenemos la famoso guchu guchu que hablaba Marisa, que es como una pasta de aceite con harina enriquecidas para que tengan una comida cena antes de irse del centro, porque será la única comida que coman estas mujeres y estos niños en nuestro centro de agua de coco en el CAIF. Una comida al día. Bueno, aquí tenéis el menú diario del CAIF, que este es el Centro de Atendimiento Integral de la Mujer. Pues mira, tenemos aquí té con leche, aquí tenemos legumbres, verduras, carne, cacahuetes, en fin, plátanos, verduras, fruta y carne. El ver si están o no malnutridos, la malnutrición materno-infantil, se está calculando eso con los pesos. También se diagnostica y se trata la desnutrición. Como hemos dicho anteriormente, aquí tenemos una de nuestras enfermeras. Aquí tenemos también el perímetro braquial, que se está determinando si los niños con el peso y con la talla, los síntomas de malnutrición que puedan tener los menores. Seguimos con el RUF, que es el Plumpinati y el Plumpigasi en este caso. Aquí también se llaman buenos hábitos y sensibilización importante en hábitos higiénicos. Baño de los bebés. Los niños tienen que estar limpios, tienen que lavarse con agua limpia y con jabón. Importante sensibilizar y educar a las madres para que lo hagan con sus niños y sus niñas. Después tenemos también talleres de inserción laboral. Están aprendiendo a hacer jabones, como antiguamente hacíamos nosotros, con sosa cáustica y con aceite. Aquí también tenemos talleres de cestería, muchos talleres artesanales para que las madres puedan realizarlo después de su estancia en el CAIF. Talleres de cocina, para poder también poner una pequeña puestecillo en la casa. Talleres de masaje infantil, es importante. Aquí tenemos a Bulansari, que es la presidenta de aquí de Agua de Coco en Madagascar, que está haciendo los talleres de masaje infantil para que sobre todo las madres se impliquen en el cuidado y en el cariño y en el masaje de sus bebés. Importante. Bueno, seguimos con el masaje con aceite de coco, muy bueno. Talleres también de trenzado de pelo para que puedan ser peluqueras cuando salgan de este. Talleres de fabricación de mascarillas. Deciros que en la época de esta que estamos pasando del COVID, donde Madagascar ha estado evidentemente pues muy tocada, como todos los países africanos y europeos, hemos realizado un taller de fabricación de mascarillas que hemos realizado 20.000 mascarillas hechas a mano y las hemos distribuido gratuitamente a toda la población de la zona sur de Madagascar, sobre todo la zona del Tulear.
y también hemos dado trabajo a jóvenes y hemos dado un sueldo a jóvenes que han hecho estas mascarillas. Aquí tenemos también un taller que es muy importante, quiero pararme un segundo, un taller de realización de compresas higiénicas. Estamos intentando eliminar todas esas compresas que vienen de China, que son de plástico y que contaminan todo el medio ambiente, y estamos haciendo que estas mujeres que salen de la formación anterior puedan tener un trabajo, puedan fabricar un kit de higiene íntima de la mujer y de las jóvenes para poder hablar sin tabú de la menstruación, hablar sin tabú de los periodos de las chicas y las mujeres, para que desde muy jovencita ya, cuando te vengan periodos, sepas por qué, cómo hay que tratarlo, cómo hay que llevarlo de una forma natural y protegida, y que puedan tener un kit de higiene de este periodo, que lo tengan ellas, que lo laven, que lo reciclen y que sea una cosa que contribuya al trabajo de estas mujeres, que contribuya también a la salud de las jóvenes y de las mujeres y que contribuya a preservar el medio ambiente. También tenemos, evidentemente, no tenemos que olvidar que algunas de estas mujeres, pocas, como veíamos antes, también tienen maridos. Entonces, a estos maridos también los implicamos en formaciones como el taller de bicicletas, para que puedan tener también un apoyo en el hogar y puedan apoyar a las mujeres. Bueno, talleres también de agricultura para poder tener un apoyo también. Aquí estamos viendo a estas mujeres. Y también tenemos planificación, evidentemente, planificación familiar y reparto de preservativos para que tengan una educación sexual y que ellas decidan lo que quieran hacer y cómo quieran hacerlo. Aquí tenemos también tenemos talleres de bordado y artesanía varias para que decidan la filière que quieren seguir haciendo. Aquí vemos los jabones, las escobas que también fabricamos, collares de perlas de papel reciclado. También tenemos un taller para que puedan hacer sus cosas. Y después también tenemos una guardería, que es importante porque en el tiempo en que las madres están en sus talleres y están en su escuela y tal y cual, necesitamos que estos niños estén ocupados y sobre todo que estén ya con una clase con una iniciación a la escolarización, porque después estos niños y estas niñas serán los primeros que van a entrar en la guardería de nuestra escuela de Las Salinas, para que la mujer pueda libremente también trabajar y no tener al cargo sus niños siempre con ellas. O sea que aquí vemos a los bebés que están durmiendo la siesta tan plácidamente. Y después aquí tenemos la entrega de certificados de la segunda promoción del CAIF, que fue hace unos pocos meses en plena crisis del coronavirus. Aquí estamos con los gestos barreras, con las mascarillas, son la ropa que se hicieron todas ellas. Aquí tenemos a Bula, la presidenta de la fundación, que también está muy implicada en este proyecto del CAIF, y esos trajes se lo hicieron ellas, pues la fiesta que disfrutamos todos y que felicitamos todo el trabajo que se hizo en este tiempo. ¿Y dónde están los niños que están más creciendo mal? Ya se ha visto antes, la fiesta sigue, pasa, Marisa. Bueno, y entonces estos detalles de proyectos de lucha contra la malnutrición en Ansomadiro. Los datos que nos ha dado Marisa antes decían que en Ansomadiro, en nuestra escuela de los Zafiros, tenemos los índices más preocupantes. Y entonces, gracias a la Fundación de Alimentación Saludable y a la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, hemos podido realizar un proyecto de salud comunitaria, donde estamos construyendo y equipando un consultorio médico para el seguimiento médico y nutricional de nuestros beneficiarios en la escuela de los Zafiros y en el pueblo, para que también estas personas y estas familias que están en torno a la escolarización y a sus niños puedan beneficiarse. También tenemos la construcción de un baño anexo al consultorio para que puedan también ducharse y hacer sus necesidades. Y una cosa muy importante que estoy viendo en todas las ponencias de mis compañeras y compañeras, tenemos la firma del convenio de práctica con la Universidad Complutense de Madrid para acoger alumnos y alumnas de máster para practicar en nuestro proyecto en Madagascar de Agua de Coco. Es importante recalcar esto. Yo mando un saludo a Jesús, que es un campeón, y que gracias a él hemos puesto en marcha este convenio de práctica en la Universidad Complutense para que vosotras que estáis en máster podéis venir aquí a Madagascar y poder contribuir a este proyecto que es tanto nuestro como vuestro.
Después la plantación y conservación de un huerto para autoconsumo de nuestra cantina escolar. Estamos produciendo y plantando verduras y frutas allí donde tenemos la cantina para comer mejor y para tener una imprenta de carbono cero. Producimos y nos comemos lo que producimos allí donde tengamos la cantina. Después la distribución, evidentemente, de moringa a nuestros beneficiarios y sobre todo, ya agradecido el apoyo de SEDCA y de la Fundación de Alimentación Saludable y sobre todo deciros que tenemos un compromiso con la lucha contra la malnutrición impresionante, todos los miembros de la Fundación Agua de Coco y nuestras contrapartes, que tenemos una motivación que no nos la quita ni el COVID ni nadie, que os estamos esperando, por favor, para que podáis venir a ayudarnos, os necesitamos, sois súper valiosos, sabemos que el desarrollo hay que hacerlo desde aquí, con gente de aquí, pero un apoyo de vez en cuando de gente que vengáis desde España, desde Francia, desde Andorra, de donde nos oigáis, como lo ha hecho Marisa, lo ha hecho Laura, lo ha hecho mucha gente que está aquí, y que pueda reforzar las capacidades de la gente de aquí es súper importante. Estamos sufriendo 8 meses de crisis, no podéis ni imaginar la crisis sanitaria y sobre todo socioeconómica del pueblo de Madagascar. Tenemos muy poca ayuda, están congelándose muchas ayudas, pero esta invitación de la Complutense nos viene de maravilla y se la agradecemos muchísimo. Me hubiera encantado abrazar a todos en Madrid, pero lo hago desde Madagascar. Os mando un saludo enorme, fuertísimo, en nombre de los beneficiarios y beneficiarias que participan de este proyecto y en nombre de mis colegas, mi equipo, el patronato y nuestros amigos de la Fundación Agua de Coco. Un beso enorme desde Madagascar. Bueno, espérate, que no ha acabado, por favor, Marisa, que no ha acabado, no pongas el micro. Madre mía, que se me ha olvidado. No lo más importante, pero también muy importante, y gracias, Marisa, este proyecto, la Fundación Agua de Coco y otros muchos miembros de la sociedad civil del sur de Madagascar, hemos creado una plataforma de protección de la infancia en el sur de Madagascar. ¿Por qué? Para dar atención médica, psicológica y jurídica a los niños y a las niñas víctimas de abuso y de violencia sexual. Tenemos agudizada por la crisis del COVID-19, pero desde hace mucho tiempo, muchísimos casos de malos tratos y sobre todo de violencia sexual a niños y a niñas menores. Los datos son impresionantes. Esta plataforma se abrió en mayo del 2020. Ya tenemos 247 casos atendidos por la plataforma de casos de violencia de género, de violencia sexual a menores, 75 casos derivados a la policía de menores y 25 casos de violaciones de menores. La Fundación Agua de Coco tiene un hogar social aquí justo debajo de donde yo estoy ahora mismo. Hay un hogar social donde atendemos a muchísimos casos de niñas menores por falta del entorno familiar que les proteja, pero tenemos 10 casos de menores víctimas de violaciones y de abusos sexuales. O sea que se está disparando el tema y entonces queríamos justamente como colofón, antes de daros las gracias, de decir que es una necesidad importante luchar con la malnutrición y luchar por los derechos de cada uno de los niños y de las niñas de Madagascar. Muchísimas gracias a SEDCA, Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, a FAS, la Fundación Alimentación Saludable, a la Universidad Complutense de Madrid y a todos vosotros y a todas vosotras. Las gracias, aunque parece que se da por hecho, no, las refuerzo. De verdad que es un placer estar aquí y ser invitados por la sociedad, por la academia y por esta sociedad, ¿no? y por el PNUD. Nosotros de Acción contra el Hambre venimos de la mano de PNUD y llevamos trabajando desde hace mucho tiempo de una manera muy especial y, como uno de los ponentes ha dicho, de manera muy particular, porque es verdad que alguno de los componentes de PNUD es el que se ha ganado la confianza de nosotros para poder trabajar de manera conjunta. El modelo de trabajo que tenemos con el PNUD yo creo que se refleja muy bien en una frase que
que en Acción contra el Hambre arrastramos, que es que la conciencia necesita de la ciencia para convertirse en acción. Y realmente lo que hacemos Acción contra el Hambre es trabajar en favor de poder contribuir a la hora de este objetivo de desarrollo sostenible que es el hambre cero. Vale. Mi sesión, o bueno, mi charla, que voy a intentar hacerla más corta porque entiendo que todos estos problemas han conllevado a que las 2 sesiones que quedan me están mirando como, por favor, no seas cruel. Te lo agradecemos. Sí, lo voy a intentar acortar y voy a intentar abordar solamente 2 cuestiones y de manera muy rápida para, en definitiva, yo no soy quien para daros una clase, o quizás sí, pero no es el momento, pero sí para lanzaros cuestiones que os van a mantener activos en la reflexión que hay que tener desde el mundo de la academia, desde el mundo de la acción, en relación a la situación que estamos viviendo ahora con el COVID-19, con la COVID-19. Por lo cual voy a responder a estas 2 preguntas. La primera, ¿qué supone la COVID-19 para la malnutrición? Y la segunda, ¿cuál es la respuesta de Acción contra el Hambre en esta situación? Claramente, y se ha visto manifestado y en esta última presentación de Agua de Coco de manera tangible, o sea, lo visceral que ha sido la presentación desde Madagascar ha sido clarísima, ¿no? No es un SOS, pero sí que ha manifestado que la COVID-19 es una crisis humanitaria. No es una enfermedad, no es un patógeno, no es un problema de salud, es una crisis humanitaria en toda regla. Quizás aquí tirando un poco de experiencia, aquí es verdad que no veis, los que estábamos aquí había muchas canas, otros se las deben de teñir, pero las debes de tener igual. Sí, más o menos. Pero en mi caso, pues he trabajado en contextos donde desde hace mucho tiempo no se veían reflejándose los indicadores que ahora mismo tenemos para considerar que la situación se está convirtiendo en algunos lugares en catastrófica. Y se están uniendo 3 de los factores que contribuyen a que el hambre se manifieste y fundamentalmente las complicaciones que tiene el hambre, que es la malnutrición. Es que se están uniendo a la crisis, una crisis social, económica y sanitaria. Y el combo de estos 3 elementos conlleva que la situación se pueda considerar una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria, para aquellos que son más puristas del concepto, en este caso se atribuiría a una crisis humanitaria compleja, ¿no? Porque hay múltiples factores en múltiples lugares y con un abordaje multisectorial. Te agradezco que hayas traído unas imágenes de unas neuronas, porque es verdad que apetece que a uno le referencien en los trabajos que uno hace y, en definitiva, es compartir. Con lo cual, hazte las tuyas, porque son de la comunidad. Y en este caso, el árbol causal de la desnutrición, pues también Acción contra el Hambre fue uno de los actores claves a la hora de la identificación del árbol causal de la desnutrición, como UNICEF nos lo lleva presentando. Y también os dejo caer que estamos en un momento de crítica absoluta a este modelo. Os lo traigo porque es el actual, es el que todo el mundo conocemos, pero evidentemente claves como la educación aquí no la vemos. Clave como la discriminación de género tampoco la estamos viendo aquí. Y son fundamentales para tener un abordaje que tenga impacto sobre el problema de la desnutrición y del hambre. Me estoy dirigiendo continuamente a la cámara cuando en realidad me tengo que dirigir a usted o a ti. Porque lo de la cámara me parece inapropiado ya a estas alturas de convivencia que tenemos, ¿no? Ahora mismo te vemos nosotros. Por eso. Pero no sé por qué me he obcecado en que la cámara... Vale. Entonces, el árbol causal de la desnutrición, de manera muy resumida, se contempla con unos niveles en donde tenemos unas causas estructurales, básicas, intermedias, directas y que conlleva a tener pues una enfermedad, una adecuada dieta y con unas consecuencias que hemos ido descubriendo, viendo o que son muy conocidas para los que estamos participando en estas sesiones. El COVID, de manera clara, está influyendo de esta manera, o esta es la lectura que hacemos desde Acción contra el Hambre. Precisamente el único factor que está interviniendo es en el cambio climático, pero es por una cierta mejoría o aparente mejoría, pero es por una inactividad. Y en cuanto volvamos otra vez a las andadas, volveremos a tener el mismo impacto que estábamos teniendo antes, con lo cual es una ilusión. Vivimos en una situación en la que, fíjate, bueno, esto es una inactividad, con lo cual suponemos que si no somos conscientes del efecto que hemos tenido anterior y el efecto que tenemos a la hora de no tener pues tanto consumo, tanta actividad, pues
la situación va a volverse a revertir. Pero sí, los procesos que están más hacia arriba se están produciendo de manera exponencial en muchos de los contextos, como por ejemplo Madagascar. Se está produciendo un retroceso en la puesta en marcha de políticas de protección social, que vemos que son claves. El proyecto que acabamos de escuchar se sustenta en una protección social que las instituciones públicas no proveen. Y hay muchas personas desatendidas de esa protección social. Ya gran parte de las políticas se están parando o desapareciendo. Y un reflejo es España. Yo en mi presentación voy a hacer un último apartado de España, donde vamos a hablar de la situación que estamos viviendo aquí, porque Jesús nos ha pedido que hablemos de esa parte, ¿eh? Está incorporada dentro de la presentación. Hay un incremento claro de una falta de acceso a los servicios de salud, un retroceso en las prácticas positivas de nutrición y salud. Un ejemplo, en Líbano las mujeres lactantes dejan de lactar por miedo al COVID, por falta de información o porque se tienen que dedicar a otra serie de cuestiones que las impide llevar a cabo la lactancia materna. En otro nivel, ¿qué estamos viendo? Pues a la hora de claramente un aumento de las enfermedades y claramente una disminución de la dieta o una dieta inadecuada, es que los sistemas de salud son muy débiles, incluso el español, lo estamos viendo, y se están produciendo una incapacidad de la respuesta y los sistemas alimentarios de manera por igual con unos mecanismos de adaptación que la población tiene que poner en marcha que en muchos de los casos son irreversibles. Finalmente, pues estamos viendo que hay una vuelta de escenarios de enfermedades. Hemos partido, la primera sesión hablaba de malaria. Ese mapa quedó en la historia. Probablemente el mapa de los próximos años a costa del COVID va a ser que va a haber un aumento, un repunte de malaria en casi todos los países donde no existía la enfermedad. Una alta mortalidad y una transición epidemiológica que íbamos hacia un escenario en donde había más causalidad de las enfermedades crónicas se está revirtiendo y volviendo otra vez a un escenario donde existe mayor prevalencia de las enfermedades infecciosas y una mayor morbimortalidad en grupos de población muy joven. Con lo cual también se está produciendo ya hoy un incremento grandísimo de la malnutrición. La sesión se abre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las primeras presentaciones han sido muy claras. Trabajamos y el enfoque de las sesiones es el hambre cero, pero hay otra serie de Objetivos de Desarrollo Sostenibles que están siendo afectados de manera importante, por igual que el hambre, ¿no? Solo he recogido 3 en la presentación y de manera muy escueta me voy a referir a ellos a lo largo de las próximas láminas. Esto viene recogido en el informe del Programa Mundial de Alimentación, en donde, bueno, pues para el objetivo número 2, que es el hambre cero, pues se plantean 8 metas. Aquí es un escenario de partida que ya hoy ya no es el mismo, está aumentado. Hay mucha más población que sufre desnutrición, inseguridad alimentaria, desempleo, obesidad. Todo este escenario relacionado con el objetivo número 2 ha cambiado y desgraciadamente a peor. Y en muy poco tiempo, que esa es la cuestión, en muy poco tiempo hemos sido capaces de asistir al deterioro inmenso de todos estos indicadores. Y por lo tanto las metas, solo he recogido 3 de las 8 que se contemplan en el objetivo 2, pues ya prácticamente las vemos inabarcables o difícilmente abordables a lo largo del periodo que queda hasta el 2030. Esto me uno al entusiasmo del compañero anterior y esto no nos va a quitar ganas de perseguirlos, ¿eh? Siguen siendo nuestras metas y lo vamos a conseguir. En el último informe del Programa Mundial de Alimentos, que habla de la inseguridad alimentaria, pues ya nos está diciendo claramente que se espera que la COVID empeore las perspectivas generales de la seguridad alimentaria y de la nutrición y que va a ser muy difícil alcanzar para el año 2030 el objetivo de hambre cero. Bueno, realmente en el mundo de la cooperación cifras de estas no nos asustan porque la cifra diaria es la que vemos del beneficiario que necesita este tipo de aporte o apoyo o colaboración. He sacado 3 bloques porque este informe, como bastantes de los informes que se generan a nivel de Naciones Unidas, es que tienes que tener mucho tiempo para poderlo leer, pero tiempo se dice de semanas. He intentado sacar 3 bloques. 3 bloques que hacen referencia pues, al impacto que tiene la pandemia en la nutrición. Por un lado, ya estamos viendo que casi se espera que para el año 2030 el 10% de la población sean personas afectadas por el hambre.
Esto llevado a la malnutrición, se espera que casi 132 millones de personas estén malnutridas en el mundo en el año 2020 y que finalmente haya un efecto de la malnutrición en lugares donde no está apareciendo ahora, con lo cual haya situaciones de la malnutrición en países donde ni siquiera estamos preparados o ni siquiera los estamos vigilando a la hora de que se pueda producir. El efecto de las bolsas es algo que se suele producir en países donde no existe el problema y empiezan a aparecer focos de malnutrición en población sumamente vulnerable. Con lo cual, los sistemas de vigilancia epidemiológica pues deben de reaccionar a la hora de poderlos identificar y de poderlos asistir. Bueno, nuestro amigo Bart Simpson, en este momento de la presentación, tiene 5 cosas que decirnos a la hora de mandarnos 5 reflexiones que nos ayuden a entender la problemática, cómo se está produciendo el problema de la pandemia relacionada con la desnutrición. El primero, y aquí me baso en artículos, en trabajos que hemos realizado tanto nosotros como en algunos que hemos cooperado, el primero lo que hemos hecho ha sido valorar los sistemas de salud en el Sahel. Y en este ejercicio lo que nos hemos dado cuenta es de esa incapacidad que tienen por su debilidad, y no solamente por su debilidad, quizás también por el insistente trabajo de copiar sistemas que son poco adecuados a las realidades, en este caso del Sahel. Sí que estamos viendo que el acceso está siendo disminuido, que la cobertura ha disminuido también, que son sistemas que dan una prestación de servicio de menor calidad, equidad, seguridad y que, en definitiva, permiten pensar que no son sistemas o prestaciones de servicios que vayan más allá de un corto plazo. Con lo cual, el deterioro de los sistemas de salud impacta sobre 2 acciones que son la demanda y la prestación. En estos 2 artículos se referencia no se ve aquí, que se establece una relación entre la disminución de la cobertura de servicios y la mortalidad. Esto ya se ha evidenciado en 2 grupos, que son los menores de 5 años y las mujeres embarazadas. Actualmente la mortalidad no asociada a COVID quizás es mayor que la asociada a COVID, debido a este problema de falta de acceso a los servicios. Otro factor a tener en cuenta, el tercero de los 5 que os traigo, es el dinero que cada uno de nosotros tenemos que dedicar a la salud. En un sistema como el público español, ahora nosotros tenemos que dedicar más dinero del que dedicábamos anteriormente para tener salud. Una mascarilla, un gel, un transporte, etcétera, que conlleva a que tenemos que invertir más en nuestra salud si queremos tener la salud en un sistema público que no es gratuito, pero que, bueno, que es pagado, pero que en definitiva intenta acoger a toda la población. Pues imaginaros eso en sistemas en donde la población con muy pocos recursos tiene que vender, tiene que sacar de donde no hay para proveer su salud, para tener un mínimo de salud. Pues esto se estima que al año, la OMS hizo una estimación hace 3 años, en otro artículo, estimaba que al año había 2 millones de pobres que se creaban a través del gasto que tienen que dedicar de su bolsillo a proveerse de salud, a tener una salud digna. Os invito a que os metáis, recientemente ha salido este Data Topic del Programa Mundial de Alimentos, del Banco Mundial, perdón, en donde hacen una representación muy interesante de los datos y realmente es muy visual. Aquí lo que han interpretado es un trabajo en Nigeria, en donde la misma encuesta sobre una muestra representativa, las muestras son representativas, les han preguntado cómo comían directamente o cuáles eran sus hábitos alimenticios. Y lo que nos hemos dado cuenta en muy poco tiempo, porque esto es muy poco tiempo, en un periodo casi de 2 años, la cantidad de personas que están incorporadas en un rango en el que o no comen o tienen hambre y han comido algo muy poco o han deteriorado su manera de comer comiendo de manera esporádica, es impresionante. Se ha triplicado la cantidad de personas que están en ese grupo. Y esto junto con algo que se está produciendo, que es un efecto en el índice o en el índice del Gini, de la diferencia que tenemos de desigualdad. Esto conlleva que también las previsiones, y refiriéndonos al objetivo de hambre cero, supone que la pobreza, en vez de disminuir, va a aumentar. Y las expectativas, si no se corrigen, es que podemos llegar a tener una población de casi un 10% de personas en extrema pobreza.
eso es mucha gente. O seremos mucha gente. Entonces, la imagen que ahora mismo nosotros estamos viendo de donde estamos trabajando es esta. La imagen es que, por ejemplo, en el Sahel existe ya un volumen de personas que, si acaso no lo he dicho al principio, digamos que llueve sobre mojado, o es la gota que colmó el vaso, porque la capacidad de resiliencia que se tiene en estas comunidades se ha visto desbordada. Actualmente ya se estima que tenemos casi 20 millones que necesitan ayuda alimentaria. Esta es la mayor cifra que ha habido en los últimos 20 años. Con lo cual, tendremos que asistir a 20 millones de personas con una ayuda alimentaria. No sé si yo creo que estaremos preparados a nivel logístico y a nivel de alimentación, pero se nos avecina un escenario de en los próximos años de una atención de emergencia humanitaria a un gran volumen de población. Otro de los efectos que estamos viendo en la región del Sahel es que existen ya 2,7 millones de personas que huyen porque los conflictos no han parado, incluso les han potenciado. La discriminación, la persecución y la noticia de hoy ha sido dramática, pero se repite de manera semanal. Hoy ha sido una patera que han muerto 65 personas, mañana será otra y esas personas lo que hacen es huir de esta situación. También en el Sahel lo que estamos viendo también es en la relación en la que están aumentando muchos más desnutridos agudos severos. Normalmente hay una relación entre la malnutrición global y el volumen de la malnutrición aguda. En este caso hay más malnutridos a nivel global, pero la malnutrición aguda severa se está aumentando. El porcentaje es aún mayor. Pasando a otro contexto, en el contexto de América, y las imágenes y las noticias que nos llegan, porque hay muchas más que no llegan, reflejan que la pandemia es la mayor causa ahora mismo, será la causa de mayor crisis, es una situación de crisis económica y social de la región que no se ha vivido en décadas. Y de hecho, pues estamos aconteciendo a quema de parlamentos, manifestaciones diarias, parada de los países, en países donde aparentemente ya tenían un desarrollo que permitía pues una estabilidad. Pues se está volviendo a un desajuste social que permite pues pensar que en América existirán 16 millones de personas en extrema pobreza y esos son mucha población. En Oriente Medio, que trabajamos en Siria, Palestina, Líbano, la situación es también muy directamente relacionada, no tanto con la aparición de malnutrición aguda, sí con la crónica, porque es un efecto más de una adaptación a una alimentación más deteriorada y más a largo plazo y que llevan viviendo desde hace unos años. Pero lo que estamos viendo es que, por ejemplo, como dato indicativo, cambiar una moneda, la moneda de Siria hace no mucho, el 25 de marzo, suponía 1,3 por cada dólar. Hoy, si cambiamos, esto es un dato de hace 4 días, tenemos que son 3.200 monedas sirias por cada dólar, con lo cual la inflación en muy poco tiempo se ha disparado. El Líbano, que combustible es algo con lo que se mueve por el momento el mundo, pues ha incrementado un 248% el precio del combustible, con lo cual pues las actividades económicas en Líbano se han parado. En muchos de los lugares, debido al coste del gasóleo, pues se están parando. Y finalmente, la imagen es que la gente no se está muriendo de COVID. También nos estamos muriendo de COVID, pero la gente lo que está diciendo es que tenemos coronahambre, que ya es un término acuñado. Es un término que en América fundamentalmente es donde se escucha de manera diaria. Bueno, el panorama pinta fatal. Pinta fatal, pero claramente hay que hacer y se puede hacer y estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, os voy a hacer un recorrido también muy rápido sobre lo que el panorama internacional nos ha intentado dirigir. Y aquí se ha producido un fenómeno dentro de la pandemia que se llama infopandemia. Todos los organismos se han legitimizado en mandar directrices de hacer lo que tendríamos que hacer. Todos, absolutamente todos. La cantidad de webinars, de Zooms, de reuniones, de documentos que se han producido en tan poco tiempo, nunca se había producido. Y por un problema. ¿Por qué? Bueno, pues la falta de acceso, la falta de difusión, pero se han generado otras maneras de trabajar muy interesantes. En este caso os atrapo la OMS
y otro documento de Naciones Unidas, global de Naciones Unidas, que nos han empezado un poco a comandar en dónde deberíamos estar trabajando. Bueno, pues la idea era trabajar en contener la propagación de la epidemia, reducir el deterioro del capital humano y en proteger y ayudar y defender a los colectivos más vulnerables. Lógica aplastante. Pero aquí se habían olvidado una cosa, y esto, si hacer la revisión, igual en los 8 pilares de la OMS no aparece algo que se ha evidenciado recientemente, que es que hay que continuar dando servicios, que los servicios, como se paren, lo que producen es mortalidad y morbilidad. Y está más que evidenciado que es crucial asegurar el acceso continuo de la atención médica esencial no relacionada con el COVID, porque hay que ser poco suspicaz para pensar que ahora mismo esa mortalidad se está produciendo más por la no asistencia que por el efecto directamente relacionado con el COVID. Ok. Vale, con lo cual también hay una serie de documentación normativa o que nos acompaña, publicada en Lancet, en revistas pues de prestigio y que tienen toda la validez para poder ser leídas y seguidas, en donde nos dicen, y os voy a leer estas 5 maneras en las que probablemente sean una de las claves para poder trabajar en el COVID. Primero es salvaguardar y promover el acceso a dietas nutritivas seguras y asequibles. Segundo, invertir en la mejora de la nutrición materno-infantil durante el embarazo, la infancia y la primera infancia. Tercero, reactivar y ampliar los servicios para la detección temprana y tratamiento de la malnutrición infantil. Cuarto, mantener el suministro de comidas escolares nutritivas y seguras para los niños vulnerables. Y quinta, ampliar la protección social para salvaguardar el acceso a dietas nutritivas y servicios esenciales. Si esto lo aplicamos a vuestro proyecto de agua de coco, felicidades, porque estáis manteniendo los servicios que se establecen como prioritarios a la hora de poder dar una atención adecuada o adaptada a la situación COVID. Con lo cual, estamos haciendo lo que hay que hacer. ¿Y qué pasa? Que es que lo venimos haciendo anteriormente. Porque la reflexión es que en algo ha cambiado. Claro que ha cambiado. Y nos hemos tenido que adaptar en todos estos contextos donde trabajamos, en Níger, en Colombia, en los 45 países donde trabajamos y de manera especial Acción contra la Hambre España en 18, porque la situación nos ha conllevado a llevar mascarillas, a tener unas distancias. Esta distancia antes no era esta, era mucho más próxima. Esa consulta antes no era así. Ahora se ha dotado de un medio tecnológico para poder acompañar la consulta y de un espaciamiento entre el paciente y el médico en este caso. Tampoco nos habíamos puesto a hacer una distribución de esa manera, evitando, pues por ejemplo, que el beneficiario tuviera que bajar la casa. Nosotros hemos subido todo a través de una escalera humana, pues la comida hasta el domicilio. Y en este caso, pues las sesiones de formación, pues no se han hecho de manera tan conjunta o con grupos tan grandes, han sido más espaciados. Total, nos hemos adaptado y nosotros lo que dijimos desde el principio es que para nosotros la premisa era evitar el riesgo tanto para la población como para el equipo. Sabemos que los equipos de trabajo de Acción contra el Hambre y de cualquier organización son fundamentales para poder implementar. Si esos equipos pues, se enferman o no pueden trabajar, la intervención se para. Con lo cual, para nosotros eran dos de las premisas. Trabajar en los riesgos de la población y del equipo para establecer un criterio de actividades que estamos realizándola, para continuar con ellas, para reformularlas y reasignar esos recursos o bien para pararlas, porque son actividades que no se pueden desarrollar en un contexto de COVID. Por ejemplo, para actividades que hemos tenido que parar, pues encuestas SMART, encuestas que valoran la prevalencia de la desnutrición, ahora no son pertinentes, porque es una exposición tan grande a un riesgo, tanto del equipo como de la población, que vemos que el valor que tiene la prevalencia, medir la prevalencia ahora no es necesario. Sí que hemos reformulado, por ejemplo, Noemí hablará después, en el tratamiento. El tratamiento lo hemos adaptado a una situación relacionada con una falta de accesibilidad. Y hemos dado luz verde o hemos potenciado pues, actividades como la distribución de alimentos. Todo esto metido en un esquema en donde, evidentemente, nuestra intervención es la intervención del Ministerio, desde la contraparte que nosotros tenemos en prácticamente todos los países es el Ministerio de los países donde trabajamos y con ellos trabajamos en su fortalecimiento de capacidades y sobre todo de la capacidad de resiliencia de respuesta ante este tipo de problemática. Hemos tenido que desarrollar desde un grupo específico de personas que han dedicado trabajo al COVID, a la elaboración de documentación, a un sistema de epidemiología específico para el COVID,
etcétera, no es particular de Acción contra el Hambre, sino de cualquier organización que se dedica con este volumen y en esta envergadura de tipo de proyecto. Lo que sí que hemos identificado son nuevas poblaciones vulnerables, y es a lo que me iba de esas bolsas de población. Nosotros nunca habíamos trabajado en Lima con el grupo de indígenas que viven en un barrio muy concreto. Finalmente ese barrio se convirtió se cerró. Se dedican a la venta de productos artesanales en el mercado y viven en una zona muy concreta que les dio el gobierno como lugar donde podían habitar. Finalmente ese barrio se cerró durante semanas y la población se quedó sin abastecimiento de alimentación. Pues nosotros hemos podido trabajar y hemos trabajado con esa población en Lima. Y de esa manera, poblaciones habituales para Acción contra el Hambre hemos seguido con ellas, pero igual hemos trabajado en dominios que antes no habíamos abierto, que es como, por ejemplo, el registro de personas en movimiento desplazados en Níger, dándoles una propiedad, una documentación que les permita pues, transitar por Mali. Rápidamente, de seguridad alimentaria, provisión del sistema de provisión de alimentos, asistencia técnica al funcionamiento, asistencia técnica en el diseño y aplicación de estrategias de programas en campo. El agua para nosotros es un sector fundamental. Sabemos que nuestra intervención va dirigida a varios bloques. Uno es el agua, saneamiento, otro los medios de vida, la seguridad alimentaria, otro es nutrición y salud y otro es la prevención de riesgos y desastres. Y en cada uno de ellos hemos establecido una serie de actividades que consideramos claves. Algunas de ellas pues las he querido señalar, pero no voy a entrar en ellas porque vamos directamente a lo que hacemos en Madrid. Hacemos en España, no en Madrid. Desde Madrid, pero para toda España. Bueno, poco os tengo que contar porque vivimos en el contexto, vivimos en la crisis. Y yo creo que todo el mundo es suficientemente hábil como para abrir los ojos y ver lo que sucede alrededor. No hay que contarlo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido, con las personas con las que ya trabajábamos en los proyectos de empleabilidad, hemos seguido trabajando porque consideramos que son personas muy vulnerables en esta situación. Y lo que hemos establecido ha sido dos grandes programas. Uno, que era mitigar los efectos socioeconómicos sobre las familias en situación de vulnerabilidad y otro, contribuir a la reducción de los contagios y sensibilizar sobre las medidas de protección. Se han desarrollado 6 bloques de trabajo: apoyo económico, psicosocial, servicios de información y asesoramiento, formación cualificada, apoyo a la formación profesional y los sistemas de vigilancia y de necesidades. Me voy a centrar en algo que puede ser muy poco obvio, que es ese último que está ahí. En el primero, en el apoyo económico, pues hemos fortalecido con apoyo económico a familias para que pudieran tener menos brecha digital, porque sabemos que era una herramienta que teníamos que usar todos en esta situación. Y se ha distribuido también tarjetas que contienen dinero para el consumo de alimentos, para la compra de alimentos. Aquí Noemí participa dentro del trabajo en el que también no solamente se le provee la tarjeta con el dinero, sino que también se le acompaña en pues, unas recomendaciones de buenas prácticas alimenticias, ¿sí?, a la hora de poder maximizar la cantidad de dinero que se le dispone y que puedan pues, acercarse hacia lo que puede ser una dieta más saludable. Después tenemos el apoyo psicosocial, que bueno, pues ha sido fundamental. Información y asesoramiento, de igual manera, a los grupos de emprendedores porque han tenido que cambiar su modelo de negocio y volcarlo hacia otras áreas de intervención. De esa manera también hemos trabajado en itinerarios dentro de la formación profesional que van dirigidos a nichos de trabajo que ahora se están creando con esta situación de la COVID. Y el apoyo escolar en formación profesional de igual manera a la hora de redirigir nuestros itinerarios hacia itinerarios que sean más visibles en esta situación. Esta última parte, no es la última, sino es la primera y es la que impregna todo. Durante todos estos procesos o trabajos o bloques de intervención, lo que se hace también es evaluar o valorar de manera conjunta con los actores de la intervención, los beneficiarios, sus necesidades. Y algo que no teníamos tan claro, que es con lo que voy a acabar, es con lo que nos hemos encontrado. Ahora mismo en España, los mayores o las mayores vulnerables son las mujeres, y aquí he aprendido de Noemí también, son las mujeres que viven en familias
monomarietales. Se dice así, ¿no? Ok. Aquí esto es un error. Porque son las que ahora mismo tienen mayor vulnerabilidad y mayor dificultad a la hora de encontrar empleo. Siempre durante el confinamiento han sido ellas, pero también ahora después están sufriendo esta particularidad de la COVID. Como conclusiones de ese estudio que se hace de manera consecutiva y rutinaria sobre los beneficiarios que tenemos en los programas, los ingresos ahora mismo del 66% de las familias están por debajo de 1.000 euros y el 32% está por debajo de 500 euros. El 76% de las personas que reciben ayuda de emergencia son personas con hijo a cargo, de las cuales el 68% son mujeres. Por eso el dato de la gran vulnerabilidad de este grupo de población. Y también, por finalizar, los recursos de conciliación son claves para el acceso y mantenimiento del empleo de las mujeres y la carga mental también se está viendo que está recayendo más sobre el grupo de las mujeres. Intentar abreviar también lo máximo que pueda. Yo me he centrado en la malnutrición aguda. Se ha hablado de los distintos tipos de malnutrición, han mencionado desde agua de coco mucho la malnutrición crónica, etcétera. Bueno, esto es una diapositiva simplemente para decir que de las muertes infantiles, hoy en día el 45% está relacionado de forma directa o indirecta con la malnutrición, en sus diferentes tipos. Como os decía, de los distintos tipos de malnutrición infantil me voy a centrar en la aguda. La aguda, para los que, aunque ya nos han ido dando conceptos, la aguda sería esos casos de delgadez extrema en los que se ha perdido toda la grasa subcutánea, hay una atrofia muscular, son niños que seguro los tenéis en mente, son muy irritables, tienen el vientre hinchado, etcétera, y son casos que tienen que ver con una pérdida reciente de peso y muy rápida o por una incapacidad de ganarlo, por diarreas recurrentes, a diferencia de lo que se mencionaba antes de malnutrición crónica, que sería un proceso continuo ya desde el embarazo de la madre. Esto es una cosa concreta de un problema de falta de alimento agudo en un momento concreto. La forma de diagnosticar este tipo de malnutrición es bien por la presencia de edemas, como veis en esta imagen de aquí arriba, o bien por dos indicadores, el perímetro del brazo, que ya ha salido varias veces, y el indicador de peso para la talla, que los vamos a mencionar varias veces. Solo una pincelada, esto son cifras del 2019, antes de la pandemia, o sea que, como ha dicho Antonio, esto ha ido a bastante peor. Pero bueno, en el 2019 ya se contabilizaban 47 millones de niños menores de 5 años con malnutrición aguda, que es en torno al 7% de los niños de esta edad. Y de ellos, un 14 millones tendrían malnutrición aguda severa, que es la forma más grave y que entraña mayor riesgo de mortalidad inminente. De hecho, se habla que un niño con malnutrición aguda severa tiene hasta 12 veces más probabilidad de morir por cualquier causa que un niño que esté bien nutrido. Os iba a hacer un pequeño repaso de la historia del tratamiento de la malnutrición para entender de lo que vengo a hablar. Simplemente se ha dicho que ha habido varias revoluciones. En la década de los 90, antes no existía tratamiento, y en la década de los 90 aparecen las leches terapéuticas que permitieron empezar a tratar la malnutrición aguda severa a nivel de los hospitales. Son leche en polvo que con agua segura, cocida y demás, permiten un tratamiento a nivel hospitalario. Pero con esto, fijaros que la disponibilidad de hospitales en este tipo de contextos es mínima. Conseguíamos llegar a un 5 o 10% de los niños malnutridos agudos severos. En los años de los 90 se desarrolló esto que ya ha salido antes, que es el Plan PINAC, el alimento terapéutico listo para su uso, que está hecho de pasta de cacahuete, no requiere agua, no requiere refrigeración y ha permitido poder sacar el tratamiento desde los hospitales a un tratamiento ambulatorio en los centros de salud, acercándolo un poquito más a las comunidades. Este manejo ambulatorio de la malnutrición aguda severa, muy brevemente, tiene un primer componente que es básico, que es el screening a nivel de la comunidad y se hace con la cinta MUAC, que es esta que veis a la izquierda, que ya se ha mencionado varias veces. Es una cinta de plástico muy sencilla de interpretar. Los niños que el perímetro del brazo les cae en la franja roja tendrían malnutrición aguda severa y los que caen en la franja amarilla tendrían malnutrición aguda moderada. Cuando se detecta en la comunidad, en hogar por hogar, un niño con malnutrición aguda moderada, entraría a formar parte del programa de suplementación, que es el que se llama aquí SFP. Y se le da un tipo de suplemento alimentario parecido al Plan PINAC, pero que no tiene tanta carga calórica. Cuando un niño cae en malnutrición aguda, está en la franja roja del MUAC, entraría en ese programa de ambulatorio del manejo de esta malnutrición. Se le referiría desde su casa al centro de salud más cercano, en el que se hace una exploración muy rápida de signos de daño, que es lo primero que se explora, que se le pregunta a la mamá si ha habido diarreas recurrentes con sangre, si ha habido una tos o una fiebre recurrente durante 2 semanas, se observa directamente en el niño pues si hay rigidez nucal, si tiene una anemia palmar en las palmas de las manos muy evidente, pues si no es capaz de beber por sí mismo, de engancharse la teta de la mamá, una serie de signos de daño que implicarían que ese niño no puede ser tratado de forma ambulatoria y va a haber que referirlo al hospital.
Si no hay ninguno de estos signos, se vuelve a hacer un cribado antropométrico, se vuelve a medir el perímetro del brazo para confirmar, se toma el peso y la estatura y se valoran los edemas. Y después se hace lo que se conoce como el test del apetito, que es con un paquete de Plampinat se le enseña a la mamá a dárselo, porque este es un alimento que se van a tener que llevar al hogar. Entonces, les enseñan a las mamás a darlo allí sin forzar al niño ni demás y durante un periodo de tiempo tienen que tomar una cantidad concreta. Si no son capaces de hacerlo, ese niño también va a ser referido al hospital. Si son capaces de tomarse ese Plampinat de forma tranquila y demás, se va a poder llevar el caso de manera ambulatoria. Volviendo a este esquema, como he dicho, si el niño tiene algún signo de daño, tiene un edema muy severo, no es capaz de tomar el alimento por sí solo, se va a referir al hospital y si no, entra en este sistema de manejo comunitario a nivel ambulatorio en las clínicas de salud. Lo que se hace es que se calcula la cantidad de sacos de Plampinat que va a necesitar ese niño durante la semana, se le da a la mamá, que generalmente es la que lo lleva a tratamiento, se calcula en función del peso, se lo llevan a casa y se lo dan durante la semana y tienen que volver semana tras semana. En cada seguimiento semanal les van a volver a mirar los signos de daño, la antropometría, les va a volver a hacer el test del apetito y les van a volver a calcular esa dosis. Y esto hasta que cumplen los criterios de curación, que serían tener 2 semanas seguidas de no presentar edemas y de tener unos criterios antropométricos de perímetro del brazo y peso-talla que son correspondientes a una neuronutrición. Bueno, con este modelo ambulatorio fue un granito comparado con el modelo hospitalario, pero es verdad que a día de hoy solo estamos llegando, bueno, a día de hoy no, antes de la pandemia solo estábamos llegando al 40% de los niños que necesitan tratamiento. Esto es claramente por el modelo de manejo. Pensad que, claro, la disponibilidad de clínicas de salud en este tipo de contextos complejos pues, puede estar a lo mejor a 20, 30 kilómetros de las aldeas que lo necesitan. Eso son familias tremendamente vulnerables que no tienen recursos para desplazarse motorizadamente, muchas veces lo tienen que hacer andando y eso supone 1 o 2 días de dejar tu casa, de dejar tu trabajo, de dejar al resto de tu familia en el hogar para llevar al niño a tratar a la clínica. Entonces, hay muchas veces que las familias no se pueden permitir ese desplazamiento o una vez empiezan el tratamiento pero luego no lo siguen y al final pues acaba con la consecuencia que nadie quiere, que es el fallecimiento de ese niño. Entonces, como digo, estamos dejando el 60% de los niños sin tratar por el modelo actual ambulatorio. Entonces, estamos en un periodo en el que es imprescindible redefinir este modelo. Y ahí estamos hoy en día. Esto es de hace apenas unos meses. En septiembre de este año, la OMS ha hecho un llamamiento a los investigadores para que se mande evidencia sobre nuevas formas de prevención y de tratamiento de malnutrición aguda severa, con el fin de poder reorientar de nuevo sus guías a llegar a alcanzar esos niños que se nos están escapando a día de hoy. Os he traído una compilación de lo que se propone como alternativa a este programa SIMAM, que es el programa estándar que os he contado de cómo se maneja la malnutrición en las clínicas de salud. Y lo podríamos dividir como en 2 grandes grupos. Por un lado estarían aquellas estrategias que persiguen descentralizar el tratamiento, ya lo sacamos del hospital a los centros de salud, pues ahora sacarlo de los centros de salud a las comunidades. Y el otro gran grupo sería facilitar el manejo, que no sea una enfermedad tan compleja de seguir, de forma que facilite esa descentralización. Bueno, casi en paralelo con el desarrollo del Plampinat y del programa este de manejo comunitario, hubo otro programa paralelo dedicado a salud, no tanto a nutrición, que era lo que se conoce con las siglas en inglés, el ICCM. Este programa consistía en tratar de frenar la mortalidad de las enfermedades infecciosas más prevalentes en la infancia, que son la malaria, la diarrea y las enfermedades respiratorias agudas. Entonces, el programa que se llevó a cabo en muchos países es a través de agentes de salud comunitaria, que son personas que no son ni enfermeros ni médicos, en muchos casos son personas hasta con un bajo nivel de alfabetización, y se les enseñó con pequeños test diagnósticos y fáciles diagramas de cribado a diagnosticar estas enfermedades infecciosas y a tratarlas en el mismo momento. Y esto lo hacían en sus comunidades, fuera de los centros de salud. Dentro de este programa de ICCM también está como labor la identificación de la malnutrición aguda. Cualquier niño que les venga por enfermedad infecciosa le miraban si tenían malnutrición con el MUAC, con la cinta del brazo, y si lo tenían le referían a los centros de salud. Bueno, pues este contexto ha sido una oportunidad estupenda para incorporar el tratamiento de la malnutrición a lo que ya están haciendo estos agentes de salud comunitaria. Esta es la idea de lo que se llama el ICCM Plus. Es formar a estos agentes de salud para que puedan tratar a los niños en sus comunidades, sin tener que desplazarse tan lejos a las clínicas. Ventajas de este nuevo enfoque sería que se da un tratamiento integrado, a la vez que se les está tratando de las enfermedades infecciosas, se les está tratando de la malnutrición, el potencial de recuperación es mucho mejor.
Se permite una detección temprana porque no pasa tiempo desde el diagnóstico al tratamiento, no hay que esperar a llevarlo a la clínica, sino que en el mismo momento se comienza con el tratamiento nutricional. Reduce costes para las familias, como digo, ya no tienen que desplazarse ni perder días de trabajo ni demás. Y mejora la adherencia al tratamiento, claro, al tenerlo más cerca. Luego, hay un mayor tiempo por paciente. Las clínicas en este tipo de contextos, igual que aquí, están saturadísimas, no pueden dedicarle tiempo suficiente a los pacientes y, sin embargo, los agentes de salud pues, tienen más tiempo para dedicar a cada niño y mirar todos esos otros signos de daño, etc. Y luego, una cosa que es quizá lo más importante de todo es que el agente de salud comunitaria es un vecino más. Él conoce el contexto, habla la lengua local, comparte el día a día con las familias y eso genera un clima de confianza y de empatía que quizá no tiene con el médico en la clínica más lejos. Y esto permite un mejor acompañamiento a las familias en todo el proceso de recuperación nutricional. Bueno, aquí solo os he traído una revisión que hicimos a finales del 2018 con todas las experiencias que ya había de agentes de salud comunitaria, no médicos ni enfermeros, tratando la malnutrición aguda, ¿no? Porque una de las preocupaciones es cómo alguien con poca alfabetización y que no tiene formación médica va a poder gestionar este tipo de enfermedad. Y bueno, encontramos entonces evidencia en 8 países, de los cuales el 7 cumplían con los estándares que nos piden en la intervención humanitaria en nutrición. Y en la mayoría de ellos, salvo en un caso en India, todos tenían más del 90% de niños tutorados en el programa. En los 3 programas que valoraron cobertura, recordad que os dije que estaban la mayoría de programas en torno al 40%, con los agentes de salud comunitaria se consigue doblar entre el 82 y el 89% de cobertura, de forma que los estamos dejando fuera solo un 10% de los niños. Resulta un sistema más coste efectivo para los sistemas de salud, pero sobre todo para las familias. Se ha demostrado que reducen a la mitad el tiempo que necesitan en llevar a tratar a sus niños y 1/3 el dinero que necesitan gastar. Y luego se da, como he dicho, un tratamiento de igual calidad que un personal médico, incluso mejor por la disponibilidad de tiempo, la cercanía, el conocimiento, etc. Importante, claves que hemos ido detectando al aplicar este tipo de programas para que se funcionen bien y tengan un buen resultado, lo que se conoce como los incentivos o la motivación de los agentes de salud. En la mayoría de contextos son personas voluntarias de su comunidad. Reciben pequeños, pues a lo mejor salario para el móvil o alguna ayuda material, pero cada vez más tenemos que empujar toda la comunidad humanitaria para que estos agentes de salud sean parte del sistema de salud y reciban un salario. Luego, es imprescindible que tengan una supervisión formativa, no solo formarlos en el manejo de la malnutrición, dejarlos en su aldea y nunca más, sino que requieren un seguimiento y también que sientan que forman parte de un programa y de una estructura que les apoya. Luego, muy importante, que no haya roturas del alimento terapéutico, porque aunque tengas el tratamiento cerca, las mamás, si van 2 veces y no hay alimento con el que tratar a sus niños, acaban desconfiando del programa y puede fallar esta forma de manejo. Luego, muy importante, en aquellos sitios donde se vaya a implantar de cero, estaría bien hacer primero un mapeo de los agentes de salud comunitaria. Hemos detectado en nuestros contextos que en muchos casos hay agentes que están localizados en las propias áreas de influencia de los centros de salud y están solapando sus formas de atender. Entonces, igual que hay otros sitios donde hay una alta densidad de población y de niños que necesitan atención y ahí no hay agente de salud, ¿no? Entonces, este primer mapeo antes de empezar a implementar este programa es imprescindible. Y luego mantener el despistaje o el screening en las comunidades. Sobre todo al principio, porque claro, cuando empiezan este tipo de programas, las familias no saben que tienen un agente de salud cerca, saben que tienen una clínica que está muy lejos. Entonces, el seguir yendo a las casas a buscar esos niños malnutridos y decirle, mira, ya no te tienes que ir tan lejos, está más cerca el tratamiento, vete allí. Entonces, es imprescindible para que esto siga funcionando. Volviendo a esta diapositiva, ya hemos hablado de la parte de descentralización con este enfoque ICCM+. Y tendríamos toda la otra parte de facilitar el manejo. Como he dicho, en muchos de estos contextos, estos agentes de salud apenas saben leer y escribir y el seguimiento del programa SIMAM estandarizado pues resulta algo complejo. Y hay una serie de simplificaciones que se pueden aplicar en este tipo de contextos más complejos. Bueno, esto es una publicación de la Organización Mundial de la Salud con otras agencias de Naciones Unidas en marzo del 2019, donde se dio por primera vez este término de Simplified Approaches, ¿no? Enfoques simplificados. Es una cosa relativamente reciente. Y se habla que es como una gama de adaptaciones de ese protocolo que permiten mejorar la cobertura de tratamiento y reducir los costes. Que se recomienda solo para circunstancias excepcionales en las que el programa estándar del SIMAM no está funcionando, pues con zonas de conflicto, de crisis
ambientales, sitios donde hay una alta prevalencia y muy baja cobertura de tratamiento, etc. Y ya hacían un llamamiento a generar evidencia de alta calidad que permita seleccionar cuáles de estos enfoques funcionan bien. Os he hecho una especie de resumen de lo que hay hasta el día de hoy como estas adaptaciones del programa estándar. Una de ellas sería el diagnóstico en el hogar, es decir, en vez de hacer campañas de despistaje en las comunidades de forma sistemática, se enseña a las mamás a tomar el perímetro del brazo con la cinta MOAC a sus niños, de forma que lo hagan ellas mismas periódicamente cada X tiempo y que se les sepa que cuando se está reduciendo, se van acercando al amarillo, pues tienen que acudir a la gente de salud comunitaria cuando ya caigan en esa situación. Y cómo prevenir que no caigan ahí. Luego, otra adaptación que se está poniendo, es quizá la más importante ahora mismo en la situación de COVID, que es reducir el número de visitas. Hacer en vez de una visita semanal de seguimiento, pues que se espacien esas visitas. Y luego hay una serie de adaptaciones de lo que es el manejo en general. Una de ellas sería tratar a los moderados y a los agudos con el mismo alimento terapéutico dentro del mismo programa. Ahora lo explicaré un poquito mejor. Otra sería reducir la dosis de ese alimento terapéutico, ir probando hasta qué punto podemos reducir la dosis, sabiendo que se van a recuperar los niños, de forma que con el mismo recurso monetario y de alimento podamos llegar a más niños. Otra sería simplificar el diagnóstico. Pensad que eso, en estos contextos, en muchos sitios tan perdidos geográficamente, llevar un tallímetro y una balanza es muy complicado y cuando se rompieron y es muy complicado reponerlas. Mientras que las cintas MOAC es una cosa mucho más fácil logísticamente de llevar a cualquier sitio recóndito. Y luego también el indicador peso para la talla requiere el uso de una serie de tablas que son relativamente complejas para una persona que a lo mejor no sabe leer y escribir. Mientras que la banda de colores para tomar el brazo pues es una cosa mucho más sencilla. Esto es una de las cosas que más controversia tiene porque, bueno, no sé si sabéis, pero en el panorama internacional el debate entre qué es el mejor indicador de malnutrición aguda, si el peso para la talla o el perímetro del brazo, pues es un debate casi cronificado en el mundo humanitario. Y es verdad que identifican diferentes grupos de niños. Es decir, que si eliminamos uno de los dos nos estamos dejando un grupo de niños sin atender. Sin embargo, sí que se ha visto que los estudios, cuando se aumenta el umbral de perímetro del brazo, actualmente se considera un malnutrido agudo severo cuando está por debajo de 115 milímetros y moderado por debajo de 125. Bueno, pues si metemos a tratamiento a todos los niños por debajo de 125 milímetros, por lo menos en nuestros contextos, que es donde lo hemos probado en la zona del Sahel, estamos metiendo a tratamiento hasta el 90 y pico % de los niños que son malnutridos por peso talla también. Entonces sería esa combinación, simplificar el diagnóstico y quizá aumentar el umbral. Y luego esto que no está recogido por una revisión que va a salir, estos 6 puntos primeros, está recogido en una revisión que va a salir en breve por UNICEF. Y este 7º punto, que lo he añadido yo ahora y que va muy en consonancia con lo que han contado del agua de coco del plan Pigasi, que es la formulación local de alimentos terapéuticos. Es cierto que en determinados contextos este alimento, ahora lo hablaré, se hace cargo en Naciones Unidas, pero su logística puede ser complicada, costosa para los gobiernos y en muchos casos se están empezando a probar nuevos productos fabricados de forma local con alimento local. Sí, siempre y claro que se asegure pues eso, la calidad nutricional, que sea equiparable al plan PINAC y la calidad microbiológica, que no haya riesgo de contagio. Os he traído, normalmente estos enfoques simplificados no se aplica a uno y se prueba, sino que suele ser una mezcla de varios dentro del propio programa por exigencias del propio contexto. Entonces, este es quizá el que más se está imponiendo en muchos contextos, que es lo que se conoce como el tratamiento combinado simplificado. Entonces, lo que a día de hoy, como decía, el tratamiento de los moderados se hace con Plan PISUP, que depende del Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Y el tratamiento de la malnutrición aguda se hace con Plan PINAC, que lo proporciona UNICEF. Es decir, son programas separados con productos distintos. Y además, en la mayoría de contextos lo llevan ministerios distintos. El tratamiento de la malnutrición aguda severa lo lleva el Ministerio de Salud, mientras que el de la moderada lo suele llevar el Ministerio de Agricultura o similar. Y en muchos casos el tratamiento de la moderada es estacional, solo se da en el periodo seco, que es cuando hay mayor repunte, pero no es una cosa que esté continua todo el año. Bueno, pues este tratamiento combinado simplificado elimina el plan PISAP, el tratamiento de los moderados como está ahora mismo, y lo que se hace es que se les trata con el mismo plan PINAC, con el alimento terapéutico que se utiliza para los agudos severos. Y lo que se hace también es simplificar o reducir la dosis y basarla solamente en el perímetro del brazo. Se elimina el peso para la talla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando llega un niño que tiene un perímetro del brazo entre 115 y 125, se le da una dosis fija de un saco de plan PINAC al día. Si está por debajo de 115, se le dan 2 sacos de plan PINAC al día.
así hasta que alcancen el criterio de recuperación. Las ventajas de este tratamiento combinado simplificado, pues por supuesto simplifica la logística porque ya no tenemos dos programas separados, por dos ministerios separados, etcétera, etcétera. Se asegura el tratamiento de los moderados, que no se asegura en todos los sitios, evitando que caigan en malnutrición aguda severa con el riesgo de muerte que eso entraña. Creemos que esto, implantado a largo tiempo, pudiera tener un impacto muy importante en la prevalencia de malnutrición aguda severa, aunque está por probar porque ya digo que es muy reciente. Y el problema, pues eso, que a día de hoy pues hay un conflicto entre las agencias de Naciones Unidas, casi un tema político, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta siempre que esto es para aplicar en aquellos contextos donde el programa normal, el CIMAM y el programa de moderados no está funcionando bien. Este es el único estudio que existe hasta la fecha probando este nuevo enfoque. Se publicó pues, hace unos pocos meses solo, es un ensayo aleatorizado por clústeres, etcétera, que se ha hecho en Kenia y en Sur Sudán, con 2.000 niños en el grupo control que aplicaba el programa CIMAM normal y otros 2.000 niños con el grupo de protocolo simplificado combinado. Bueno, aquí os traigo la primera, es la tabla de resultados. Podéis ver que no hubo diferencias significativas ni para la recuperación, incluso un poquito mejor en el protocolo combinado, con un 76% de niños curados frente al 73% en el grupo control. Las muertes fueron exactamente las mismas, en torno al 1,8%. El porcentaje de no respuesta, aquellos niños que no mejoraron nutricionalmente y tuvieron que ser referidos a hospitalaria, fue incluso mejor en el combinado, un 22% frente al 25% en el grupo control. Y otros resultados muy relevantes es que la ganancia en peso y en perímetro del brazo promedio fue la misma, no hubo diferencias entre los grupos, tampoco en el tiempo de estancia en tratamiento, que estuvo en torno a los 65 días en ambos casos. Y lo que sí que se encontró es un consumo reducido, un menor coste o gasto en Plampinat, en alimento terapéutico suplementario, de 122 sacos en el grupo intervención a 193 sacos en el grupo control. Esto tuvo un reflejo claro en el coste-beneficio de este tipo de implementación. El coste total del programa se redujo en casi $20.000 y lo que se refleja en una reducción del coste de $100 por niño recuperado, de ser tratado con este protocolo combinado simplificado al control estándar. También se hizo un análisis de la cobertura. En Kenia no hubo diferencias significativas en el grupo control e intervención, pero en Sur Sudán sí que se encontró que el grupo intervención en la malnutrición aguda severa se pasó del 46% al 63% y en la moderada del 21 al 26%, es decir, hubo una mejora sustancial. Decir que, claro, fijaros el potencial que tiene esto. Esto simplemente con cambiar la forma de manejo de la malnutrición consiguen ya un aumento de la cobertura. Si esto lo unimos al tratamiento deslocalizado, que los agentes de salud utilicen este protocolo, el potencial de aumento de la cobertura de la malnutrición aguda severa es tremendísimo. Y muchas de estas... la conclusión del estudio, que no lo he dicho, es simplemente que el tratamiento combinado simplificado no funciona peor que el estándar. En algunos casos ya hemos visto que funciona mejor. Sí que se hace falta más investigación porque este es el primer estudio. Nosotros desde Acción contra el Hambre, como os decía, estamos probando este protocolo unido al ICCM y unido al diagnóstico familiar, el Family MOAC, en contextos del Sahel. Estamos ahora mismo en Mali y en Níger y esperamos empezar en breve en Mauritania. Solo ya para los que estéis interesados, en la web del State of Acute Malnutrition, en la pestaña de la derecha, hay un enlace que se llama COPS, que son las comunidades de práctica, y hay un grupo específico dedicado al Family MOAC y otro grupo específico dedicado a los Simplified Approaches. Entonces, cualquiera que quiera saber más información, todo lo que se publica, los estudios que están en marcha ahora mismo y los protocolos de esos estudios está disponible en estas comunidades en práctica. Y si alguien quiere ampliar información, este es el mejor sitio a través del que se puede hacer. Y ya por acabar, este es el panorama de dónde se están aplicando, bueno, esto es hace unos meses, a día de hoy, este tipo de enfoques simplificados. Si os fijáis, en la mayoría están en la zona central de África, aunque he de decir que esto es un problema porque realmente la prevalencia a día de hoy de malnutrición aguda severa, donde más hay es en el sudeste asiático y ahí apenas se está probando. Es verdad que, por ejemplo, en zonas como la India ya el programa CIMAM, el básico de manejo comunitario fuera del hospital, a día de hoy está muy pobre, entonces aplicar todavía este nuevo enfoque pues, puede resultar más complicado. Y bueno, como veis, principalmente son 4 o 5 organizaciones las que lo están implementando, pero este es el panorama casi pre-COVID. A día de hoy sabemos de muchas nuevas intervenciones que se han tenido que poner en marcha sobre la marcha por esta nueva situación. Y este mapa va a cambiar de seguro en los próximos meses.
Y cuanto más cambie este mapa, más evidencia estamos generando, más probabilidad hay de que realmente cambiemos el panorama de la malnutrición aguda severa hacia ese hambre cero tan ambicioso que tenemos. Pues nada más. Muchas gracias. Digamos que este fue nuestro primer documental sobre cooperación que hicimos, y a partir de ahí, pues digamos, ya nos enganchamos en ello y seguimos adelante. El segundo fue este, es decir, este también era un proyecto de cooperación al desarrollo de la Complutense, en este caso que le llevaba un bibliotecario de la Complutense, Javier Jiménez Perelló, que puso en marcha, conoció en Perú a una serie de personas que llevaban una ONG que se llamaba Una Biblioteca para mi Pueblo, porque era un chaval que de la zona preandina que él decía que quería una biblioteca para su pueblo, puso en marcha esa ONG y contactaron a través de otras ONGs con la Complutense y se puso en marcha este programa que consistía en dotar a toda una serie de bibliotecas en la zona preandina, tanto de recursos materiales, de libros, como de pizarras digitales, etc. También eso se hizo en varios barrios de Lima, en algunos de los barrios más desfavorecidos de Lima, también se montaron diferentes bibliotecas, etc. Entonces, el documental lo tenéis igualmente, todos estos documentales los podéis ver en la página web de la Complu, porque este año, seguimos en ella, pero durante el encierro de la pandemia, pusimos en marcha dentro de la página de YouTube de la Complu un canal de ciencia en el que hemos puesto a disposición de la comunidad universitaria, de quien quiera verlo, todos los documentales que hemos hecho. Tenéis 36, o sea que tenéis para un ratito. Y bueno, está este. Este es el tercer proyecto de cooperación en el desarrollo en el que nos involucramos, que es un proyecto que puso en marcha el profesor Joseph Mafokosi, que es de la Facultad de Educación, y que él es originario de Burundi. Pero a los 18 años él estudiaba en el Colegio de los Jesuitas y los jesuitas decidieron mandarle a España para que estudiara aquí en la Facultad de Educación. Eso, aparte de darle una profesión y aparte de darle una vida aquí en España, probablemente le salvó la vida porque cuando volvimos a Burundi prácticamente todos sus compañeros habían sido asesinados durante la guerra. Así que, bueno, de hecho él, digamos, en deuda con su país, lo que quiso poner es en marcha un proyecto para la formación de formadores, para la formación de profesores, porque decía que uno de los primeros que fueron masacrados precisamente fue el sector de los profesores y apenas había profesores con experiencia ni con conocimientos a la hora de poner en marcha o poder dar clases. Así que puso en marcha este proyecto y nosotros fuimos con él con la idea de hacer dos cosas, un documental sobre el proyecto y unas unidades, es decir, esas mismas clases, convertirlas luego en unidades didácticas que podían estar a disposición de los alumnos desde el diferente página web o allí presencial. Bien, por fin dimos un salto porque hasta ese momento habíamos hecho divulgación de proyectos de otras personas, de otros profesores y seguimos haciendo. Aprovecho para deciros que, bueno, es decir, la plataforma se ha convertido en el primer CAI, que es el Centro de Apoyo a la Investigación. La gente de ciencias lo conoce bien, la gente de sociales y humanidades les son un poco más ajenos porque no hay muchos. Y, de hecho, el nuestro es el primer CAI de comunicación audiovisual, el primer CAI, digamos, de audiovisuales que se ha puesto en marcha en este país y en toda Europa. Lo que nosotros hacemos es ponernos al servicio de la comunidad universitaria para dar, y no solo de la comunidad universitaria, también de ONGs, de empresas, de otras universidades, para poder hacer divulgación de proyectos. Así que si estáis interesados en ello, aquí estamos. Bien, este proyecto ya fue el primer proyecto que nosotros hicimos y fue el proyecto que inauguró una aventura que a mí personalmente me ha marcado y yo creo que a nuestro equipo también, a la profesora Mar Marcos, que nos está viendo, y aprovecho para saludar, compañera y amiga en múltiples batallas y actual directora del CAI. Pues nos ha marcado porque durante 5 años hemos estado trabajando en Mozambique de forma continua. Y bueno, aparte de eso, hemos tenido una implicación bastante importante y bastante personal en varios temas. Pero bueno, este primero fue una aventura que consistió en un proyecto que nos propuso un neonatólogo, que, bueno, era profesor asociado en la Facultad de Medicina, y que consistía en hacer unas unidades didácticas audiovisuales sobre los cuidados
neonatológicos, digamos, de primera urgencia. Uno de los problemas que tienen en Mozambique es que, pues antes lo contaba, Mozambique es el tercer país por abajo, por la cola, en índice de desarrollo humano. No sé si ahora está el cuarto, el quinto, el tercero, el segundo, pero está el tercero por una razón fundamental, es por el número de muertes perinatales que hay en Mozambique, y sobre todo por esa incidencia es fundamentalmente en el norte. Es decir, su número de muertes perinatales es el tercero por la cola, con lo cual podéis imaginar de lo que estamos hablando. Y una de las razones que hay, entre otras muchas, es que la formación de las enfermeras y del personal de salud materno-infantil es absolutamente deficiente. Daros cuenta que con 6 meses de formación las enfermeras salen y empiezan a atender a pacientes. Entonces, una de las cuestiones que no saben son cuestiones tan sencillas como aspirar, digamos, el mecón de los recién nacidos y a darles las atenciones básicas, poder hacer una pequeña reanimación, poder utilizar el reanimador, etc. Y por ello mueren muchísimos niños que no reciben esa atención. Entonces, la idea era hacer unas unidades en donde se contase paso a paso, digamos, esas primeras necesidades, esos primeros pasos de reanimación para poder hacer formación con ellos. Entonces, de hecho, elegimos una enfermera en la ciudad de Pemba, en el norte del país. Y, bueno, veis aquí, he puesto esta imagen porque nos llevamos, nuestro amigo neonatólogo llegó un muñeco, que es con el que se hace las prácticas de reanimación. Y con ese muñeco, pues bueno, hicimos lo que es la base de las unidades. Las unidades me parece que son 8 unidades en total y cada una de ellas abordaba uno de los elementos que bueno, nos fue marcando. Y de hecho, pues también hicimos algo como grabamos bastantes partos allí en Mozambique para poder ilustrar los diferentes pasos que había. Ese fue el primer paso y el segundo paso fue al año siguiente, eso fue en 2010, si no recuerdo mal, en octubre de 2010, en septiembre de 2010, y en 2011 lo que hicimos fue distribuir esas unidades por el norte de Mozambique. Una vez que las terminamos, fuimos allí a distribuirlas en los diferentes centros que habíamos marcado. Digamos, además se compraron una serie de proyectores y algunos reproductores para que pudieran utilizarlos allí. A raíz de eso, contactamos con la Universidad Eduardo Mondlane, que es la más importante del país, y contactamos con la Escuela de Comunicación y Artes, que es, digamos, nuestro émulo de la Facultad de Ciencias de la Información allí. Y les planteamos un proyecto que es el que nos llevó, digamos, los siguientes 4 años. Y era montar una especie de mini plataforma como la nuestra allí para la creación de productos audiovisuales para la divulgación sanitaria, fundamentalmente. Con lo cual hicimos una triangulación entre la Complutense, la Universidad Eduardo Mondlane y el MISAU, el Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Salud marcase cuáles eran las áreas prioritarias para hacer esos audiovisuales y nosotros montar allí, digamos, esa mini plataforma, dar formación tanto a alumnos como a profesores para que supieran hacer o para que aprendieran a hacer, digamos, esos productos, los productos que nosotros hacíamos y que luego pudiéramos marchar, es decir, de hecho, podía ir marchando poco a poco. El último paso de eso hubiera sido, que es donde nos quedamos, lamentablemente, con la posibilidad de crear un máster allí, también, por eso os decía que es lo que luego, digamos, estamos replicando en República Democrática del Congo, crear un máster para la formación de divulgadores audiovisuales, digamos, fundamentalmente enfocados a la salud y a partir de ahí crear, digamos, un programa de posgrado específico de la Escuela de Comunicación y Artes que pudiera generar doctores propios de allí, puesto que no tienen doctorado propio. Bueno, eso es la última parte. No voy a entrar en las enormes dificultades que nos encontramos y que además hicieron que no pudiéramos llevar el proyecto a tal fin, aunque bueno, queda entre los proyectos pendientes de realizar. Y bueno, pues esa fue nuestro periplo. Aquí estamos en una zona del centro de Mozambique, en donde la web tiene una escuela de negocios y este es uno de los proyectos que hicimos. Bueno, aquí está un servidor, aquí está Julio Sánchez Andrada, que era mi socio, la persona con la que monté la plataforma, y detrás de la foto está la profesora Mar Marcos, que la hizo. Hicimos 2 proyectos.
Uno en la escuela de Chibuto, que es esta que hemos visto, que hicieron un reportaje sobre la escuela, y otro que fue en el Instituto de Investigación Agraria de Mozambique, que estaba también unido a la web. Entonces, fueron las dos prácticas, digamos, como de final de curso que hicieron. A partir de ahí, bueno, la unidad ha seguido funcionando, pero, bueno, pues ha habido un poco de todo, pero, bueno, por lo que yo sé, de momento se siguen haciendo algunas cosas. Dado que la cooperación para nosotros es fundamental, cuando hemos abordado otro tipo de proyectos, siempre hemos buscado un hueco para la cooperación. Y he puesto esto porque hemos desarrollado en los últimos 6 años hemos desarrollado 2 series de televisión. Una de las que os hablaba, del agua invisible, que fue coproducida con Televisión Española, y otra que llamamos La Ciencia Cotidiana, que fue un proyecto FECIT, fue un proyecto financiado por la FECIT y que tiene 8 capítulos. Entonces, las series, pues la primera abordaba el fenómeno de las aguas subterráneas y, bueno, de los diferentes enfoques. Y el último capítulo lo reservamos a lo que llamamos, al capítulo que se llamó Aguas Solidarias. Entonces, en ese capítulo lo que recorrimos fueron diferentes, antes alguien decía que el agua era uno de los elementos prioritarios y nosotros, por lo que por nuestra experiencia, vemos que efectivamente así es. Y el último capítulo lo reservamos a 3 proyectos, perdón, no a 3 proyectos, porque son varios, pero a un proyecto de investigación, un proyecto de cooperación en Mali, con el profesor Pedro Martínez, que se dedica a hacer pozos en Mali, en diferentes zonas de Mali. Aquí he acompañado 3 veces a Mali. El profesor Pedro Martínez está aquí detrás de la fórmula. y se dedicaba una parte del capítulo, es decir, había 3 proyectos, uno el de Mali, otro en Mozambique, en donde recorríamos varios proyectos sobre agua, y el último en el Sáhara, en los campamentos saharauis, en Argelia. En cuanto a la ciencia cotidiana, el último capítulo le llamamos así, la no ciencia, porque la serie estaba dedicada precisamente a cómo la ciencia nos rodea en todas nuestras actividades cotidianas. Entonces, tiene un formato un poco novedoso, que es tener una especie de introducción de como 5 minutos, de 3 a 5 minutos de ficción, y luego esos mismos personajes son 2 jóvenes, un chico, una chica, 2 chicas, tal, van a ver a los científicos y en función de lo que se plantea en cada capítulo, pues van viendo. Entonces, hay un capítulo dedicado a la experimentación animal, hay otro capítulo dedicado a la medicina del futuro, otro capítulo dedicado al cambio climático global, así, etc. Y el último capítulo lo llamamos la no ciencia porque precisamente partía de la reflexión de un científico para otra cosa que habíamos hecho, de Manolo Guzmán, precisamente, que hablaba de que estamos muy preocupados en Europa sobre la inversión en ciencia, etcétera, pero nos olvidamos que hay 3/4 partes del mundo que no disfrutan de nada de ciencia, porque no hay ciencia, porque no se puede desarrollar la ciencia. Entonces, a partir de esa reflexión, precisamente recorríamos diferentes países y diferentes proyectos que intentaban paliar o que intentaban llevar esos proyectos de ciencia y de cooperación científica a esos países en donde no existe la ciencia. Bien, esto forma parte de este capítulo. Esto fue cuando estuvimos en los campamentos saharauis. Y esto es lo que os comentaba del proyecto de Pedro, de Mali y Pozos Low Cost. ¿Por qué lo llaman Pozos Low Cost? Porque lo hacen con tecnología sostenible, como ellos llaman. Entonces, lo que se hace es decir, con materiales y con tecnología que puedan utilizar, que no haya que importar absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, nuestra primera experiencia en Mali fue con la construcción de pozos artesanales, utilizando casi, porque lo que se utilizaba era, la fuerza humana, la gente, una serie de personas tirando una cuerda para poder perforar, entonces sin perforación mecánica. De acuerdo, estaba con la asesoría de Pedro, con la asesoría de algún otro, sobre todo también había chicos que estaban estudiando geología que se unían al proyecto, y la idea es que ellos mismos aprendieran a hacer pozos y que además esos pozos pasasen de costar $5.000 hacer un pozo a costar $500 hacer un pozo, lo cual era una diferencia bastante notable. Y bueno, pues hasta aquí. Yo me despido con una bonita imagen precisamente de Mali, de la zona de Beleco donde trabaja Pedro y donde yo le he acompañado ya pues 2 veces. Y bueno, pues eso, es decir, nosotros lo que planteamos es un elemento transversal que creo que es esencial, que es el tema de la comunicación. No solo hay que hacer las cosas, sino que hay que contarlas. Y creo que hoy por hoy es tan importante, no sé si tanto, pero casi es tan importante hacerlas como contarlas.
Así que, bueno, muchas gracias.